Ahí está Mauricio Zabaleta, muchas gracias por estar con nosotros. Estaba haciendo el cherry de tu libro, no porque te tengamos como invitado, sino porque, caramba, todas las personas inteligentes y educadas, han tenido el privilegio de educarse, que nos ayudan a desentrañarnos, son bienvenidas. Son bienvenidas, Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar con ustedes. Antes de hablar de tu libro, quería que reflexionemos, o sea, que tú reflexiones acerca de qué está viviendo, qué está percibiendo la ciudadanía cuando ve todo el tiempo en televisión capturas, videos constitucionalistas interpretando, o sea, digamos, tienes A y un constitucionalista dice que esa A no es A y el otro constitucionalista dice que esa A sí es A. O sea, todo el tiempo un grupo de constitucionalistas versus otro grupo de constitucionalistas, un grupo de abogados contra otro grupo de abogados. O sea, ¿qué efectos tiene eso en la población? Todo ¿cómo llamaríamos? Esta crispación jurídico-política, judicial, policial, social. Y lo que yo te diría es que la política ha desaparecido en el Perú, ¿no? Si básicamente lo que estamos haciendo es cuestionando entre expertos constitucionales cuál es la correcta interpretación de una convención que ha firmado el Perú en algún momento y que el artículo X hace que el artículo Y funcione de tal manera o al revés, pues ya ha desaparecido la política en el Perú, ¿no? La política en el sentido de que exista al menos una discusión mínimamente programática de hacia dónde vamos. Esta discusión es del día, ¿no? Y vinculada directamente a quién ostenta el poder. Eso es lo que estamos discutiendo. Y eso es lo que estamos discutiendo hace ya varios años en el Perú. O sea, vivimos el día a día pensando en quién debe ejercer el poder y si es que lo está ejerciendo de manera legítima. Entonces, si uno vive del día a día, no puede pensar, y eso es algo que planteo en el libro, en la introducción del libro, es cómo pensamos en un horizonte de largo plazo. Los políticos peruanos, y también eso es una de las cosas que digo en la introducción del libro, que yo creo que los políticos en el Perú ya prácticamente han desaparecido, ¿no? No nos plantean un horizonte ni siquiera medio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo debemos avanzar como sociedad? ¿Qué políticas debemos atender con urgencia? Hemos tenido una pandemia hace poco, estamos saliendo recién de la pandemia, donde han muerto más de 200.000 peruanos. ¿Quién está hablando de la reforma del sistema de salud? De la integración de un sistema que está colapsado, fragmentado, que se han identificado cuáles son los problemas. Ha muerto un montón de gente, pero estamos discutiendo si el artículo 117 es taxativo o no es taxativo. Entiendo, por supuesto, que la presidencia de Castillo es insostenible, pero Castillo será un pie de página en la historia del Perú. Claro, pero digamos, el objetivo mayor, si se quiere, para buena parte es, ya, saquemos a Castillo y después discutimos todo lo que Mauricio Zabaleta está planteando. Bueno, es que si es así, nos preocupamos por lo inmediato, pero no por lo importante, ¿no? A ver, Castillo es más que la consecuencia de nuestros problemas, es más un síntoma de nuestros problemas, ¿no? Es un candidato oportunista que él no quería ser presidente del Perú. Creo que es algo importante tener en cuenta cuando hablamos de Pedro Castillo, ¿no? Su intención y la intención de Perú Libre, cuando lo fichan, me gusta hacer esta analogía, digamos, de fichaje, ¿no? Cuando lo llaman a Perú Libre, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen? Pasar la valla electoral. Ni Vladimir Cerrón, ni Pedro Castillo mismo pensaban que podía llegar a la presidencia de la República. Por una serie de cosas que tenemos que ir analizando, los politólogos estamos en deuda sobre por qué ciertos candidatos surgen en algunos momentos. Pedro Castillo terminó ganando la presidencia del Perú sin tener ni una peregrina idea de qué hacer con el poder. Llega al poder sin experiencia política, sin partido, sin ideas. ¿Qué es lo que hace? Una persona que además ha estado alejada completamente de los círculos de poder y que se le ofrece inmediatamente, ¿no?, beneficios selectivos
por su apoyo en ciertas cosas. Lo que hace es lo que hacen muchas autoridades en el Perú, lamentablemente, que es pensar en sus intereses y lucrar del poder que tienen, porque es básicamente la única manera en la que pueden enriquecerse. Y eso me cuesta a mí muchísimo decirlo. Porque... Por eso llamas a tu libro Coalición de Independientes, a los partidos políticos, coaliciones de independientes. Sí, es por eso. Una de las cosas que hay que decir es que ese libro es una segunda edición. Sí. El libro originalmente fue publicado en 2014 y habla centralmente de política regional. Y lo que argumento es que un partido tiene que tener un mínimo horizonte de mediano plazo, aunque sea, que sus miembros se mantengan, ¿no? Es un grupo de políticos que buscan el poder, pero tiene que haber continuidad. Y tiene que haber continuidad en una misma etiqueta. No es que la elección del 2000 me presento con un nombre y la elección del 2005 me presento con otro. Tiene que haber continuidad en la etiqueta y en las personas. Si no tienes eso, que es lo que pasa en el Perú, las etiquetas cambian y sobre todo las personas cambian, ¿no? Tienes otro tipo de vehículo electoral, no un partido, sino coaliciones de independientes. Y las coaliciones de independientes no tienen objetivos, nuevamente, de mediano o largo plazo. Son contratos transitorios hechos con el objetivo de pasar las elecciones. La propia estructura electoral es útil para eso. Y Mauricio, a ver, frente a esta situación, ¿sí?, de coaliciones de independientes, esto lo íbamos arrastrando, pero vamos de Guatemala a Guatepeor, pandemia, crisis económica, crisis política, ya esto parece que no da más y al final va a reventar y a los extremos o con un antisistema a un extremo o al otro. Pero nuevamente, ¿qué puede hacer la calle, la gente? ¿Qué podemos hacer? Porque por un lado están partidos, o sea, vemos, ¿no?, esta figura presidencial que según la Constitución no se puede procesar ni acusar, haga lo que haga durante su mandato. Ya tenemos ese tope ahí. Pero por el otro lado tenemos un Congreso que ahora está mirando una salida a esa cuestión, pero que se niega a fiscalizar a los partidos políticos. Por ejemplo, el dinero, el apoyo estatal que tienen, la subvención pública que reciben los partidos, precisamente para constituir partidos. Nadie fiscaliza si utilizan los partidos los millones del dinero de todos que se les da supuestamente para crear cuadros, estabilidad, ¿no? O sea, y no lo quieren regular. Y no lo quieren regular. Entonces, frente a un Congreso que no se quiere regular, frente a un Ejecutivo que no tiene ni pies ni revés, con graves indicios y que además no hace gestión. ¿Qué hacemos los ciudadanos frente a esto? Porque la gente se echa las manos a la cabeza diciendo, oye, pero hay apatía, ¿no? Oye, nadie sale, nadie critica. Claro, porque no sabemos qué hacer. ¿Se puede hacer algo desde la sociedad civil? Creo que sí. ¿Qué es qué? Creo que se puede hacer algo, en el sentido de que, a ver, pensando específicamente en el problema en que estamos ahora, inmediato, de la presidencia, de alguien que claramente no tiene interés en gobernar y que los indicios son muy fuertes en los que se ha enriquecido con su cargo público. Bueno, yo lo que creo es que, más allá de las iniciativas de la fiscal de la Nación y de las interpretaciones que se tienen que hacer de la derivada de X y de Y, yo creo que la manera más democrática en la que un presidente sale, ¿no?, antes de terminar su mandato constitucional es a través de la movilización. Si realmente la población está en contra de la presidencia de Pedro Castillo, pues tiene que manifestarlo en la calle. No, pero también en contra de un Congreso, Mauricio, que según las investigaciones no hay 6 niños, hay aparentemente 12 niños solo en Acción Popular, sí. Pero parece una guardería, porque hay niños dispersos por todos los partidos y que además es un Congreso que no ha querido plantearse el adelanto de elecciones para no perder su curul y que además es un Congreso que no se quiere regular y no quiere que nadie fiscalice el dinero, los dineros que todos les damos para que funcionen. Entonces, ¿cómo nos movilizamos
frente a los dos poderes que no nos están llevando a ningún lado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es que yo creo que hay que tener en cuenta, deben de tener en cuenta los congresistas, que es insostenible, incluso con la opción que está planteando la fiscal de la Nación, es insostenible que se retire de la presidencia Pedro Castillo y el Congreso siga funcionando. Eso es inviable. Eso no va a suceder porque sí creo que habría movilizaciones claras en ese escenario. Es un Congreso muy impopular. En ese sentido, bajo ninguna salida me parece viable, a menos que ya vayamos a full autoritarismo, ¿no? O sea, si es que el Congreso toma el poder y saca a la fuerza pública contra los manifestantes, salvo ese escenario, me parece que es inviable que este Congreso se quede si es que el presidente Castillo sale del poder. Entonces, cuando yo me refiero a Castillo, sí me estoy refiriendo, estoy pensando, digamos, en quienes están ejerciendo el poder nacional en este momento. Y nuevamente, me parece que sí, escuchaba a Juan Jiménez y me parece interesante tener un debate nacional. Y tuvimos, yo lo que pensaba cuando escuchaba a Juan Jiménez es, sí hubo ese acuerdo después del gobierno de Alberto Fujimori. Después del gobierno de Alberto Fujimori, los partidos, o digamos que retornaron en ese momento entre 2000, 2001, 2002, se pusieron de acuerdo en construir una especie de régimen que no sea similar al de Fujimori. Hubo un acuerdo, hubo un pacto político para construir, creo que Alberto Vergara lo ha llamado el sistema opuesto al fujimorismo. Pero eso fue posible, creo yo, porque todavía tenías algo de partido, porque todavía tenías algunos líderes políticos que se podían sentar a tomar un acuerdo. Yo no veo cómo ahora los niños, como decía Nuska, pueden sentarse a dialogar. O sea, ¿qué puede salir de la conversación entre la señora María del Carmen Alba y Guido Bellido? La verdad que no creo que salga mucho de ahí, ¿no? Entonces, por eso decía, en el corto plazo, si queremos sacar a estos políticos que están en el poder, creo que la mejor salida es la manifestación pública. Segundo, y eso es algo que digo en el libro de manera muy clara, ¿no? Que se vayan todos no va a solucionar nada. O no va a solucionar nada real en el sistema. La siguiente elección que venga van a venir políticos bien parecidos a Pedro Castillo y a los 130 congresistas. Bueno, hay que salvar algunos. Pero básicamente vamos a seguir reproduciendo el mismo tipo de políticos. Entonces, ¿cuál es mi solución? Yo sé que es un poco desesperadora. Esa es la clave. A ver, ¿cuál es la receta? ¿Qué harías tú si, o sea, escribe la hoja de ruta, por favor, Mauricio, sí, para terminar? Es que lo que pasa es que no la tengo. Y eso lo digo claramente en el libro, porque creo que el análisis tiene que ser realista y tener muy en claro dos cosas. Una, los problemas que tenemos de representación no vienen de nuestro diseño institucional. Vienen centralmente de que tenemos una atrofia en la sociedad civil y en los partidos políticos. Es decir, en la sociedad civil y en la sociedad política. ¿Quiénes son los políticos o los posibles políticos que podrían reemplazar a estos que están aquí? No los tenemos. No tenemos ese tipo de políticos. Antes, no quiero romantizar el antes, por favor, pero sí había una transmisión entre el que hacía política en la Federación Universitaria, en el gremio, en la Asociación de Empresarios, y que era canalizado a través de partidos que eran débiles, no eran fuertes si los comparamos con el resto de la región, pero que eran medianamente funcionales. Entonces, el PPC canalizaba, en algún momento alguien lo caracterizó como un partido subgerente, ¿no? La izquierda canalizaba a gremios, y había una reproducción de políticos de esa manera. Ahora no tenemos esa línea de transmisión. Entonces, eso uno, no estamos donde estamos porque nuestras reglas estén mal diseñadas. Pero te podrían decir que antes, tanto la izquierda como la derecha era más centralista aún y convocaba pues a una parte del Perú y no a todo el Perú, y que Castillo y Bellido son una verdadera expresión, o por lo menos una expresión más amplia, o la expresión de esa parte del Perú
que no veíamos y que eso somos, pues, que Castillo es lo que somos en promedio. Si nos metes a todos los peruanos, sale alguien más o menos como Castillo. Bueno, lo que yo diría es que Castillo, su representación no es política, su representación es sociológica, en el sentido de que Evo Morales, por ejemplo, que tuvo una trayectoria como dirigente gremial, que era además el dirigente más importante del país a la hora de tomar la presidencia en Bolivia, tiene una trayectoria de años haciendo política. Claro. Castillo surge en un momento y su representación no está vinculada a la organización, al gremio, a la trayectoria. Está vinculado a que puede decirle a la gente en un momento, yo soy como tú. Es decir, su representación es meramente sociológica, ¿no? Soy un campesino como tú. ¿Tiene trayectoria, tiene base, tiene organización? No tiene nada. Entonces, no es una representación política. Yo lo que estoy pensando es en representación política. Lo que tenemos son representantes sociológicos en el Perú, en el mejor de los casos. ¿Antauro también? ¿Qué? ¿Antauro también? Antauro, que verlo, pero Antauro es una cosa interesante porque de alguna manera que haya estado en prisión, ¿no? Es un poco como que lo has metido a la congeladora y mientras todo el establishment de políticos del 2000 cayó en desgracia o ha fallecido, Antauro no ha visto necesariamente mediada su popularidad y está haciendo política activa. Y es muy peligroso, por supuesto, ¿no? Pero ahora hay que verlo, ¿no? En el Perú, todo proyecto de construcción partidaria después de 1990 ha fracasado. Complicado. Mira, vamos a profundizar más en otras entrevistas, ya son las 8:13. Te agradecemos parece tu que tiempo. ha habido, os comento que parece que ha habido enfrentamientos en la Plaza de Armas de Lima capital. Hablando de protestas, ¿no? Y lo que hay que evitar es eso, ¿no? Un estallido de los unos frente a los otros, ¿no? Entonces, es necesario y es lícito salir, protestar, manifestarse, pero otra cosa es ya, bueno, ¿no? Ir a golpes. ¿No? ¿Qué sabes, Anuska? A ver, vamos a... Sé que simplemente está Ricardo tratando porque está ocurriendo ahora de proporcionarnos algunas imágenes, pero parece que hay enfrentamientos pues entre los partidarios de unos y de otros, porque ya estamos así. Normalmente hay unos, otros y aquellos y estos y no. Aquí hay los unos y los otros, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Y el problema es la calle, ¿no? Acciones en la calle, digamos. Así es. Eso, y con eso terminemos, Mauricio, por favor. Imagínate que, como lo ha anunciado en algún momento, ¿no? Este gobierno mueva bases sociales y les traiga a Lima en una protesta contra el gobierno. O sea, eso es muy peligroso también, ¿no? O sea, ¿podríamos terminar en eso? Podría ser, porque estamos gobernados por irresponsables. Ha pasado en la tarde, ¿no? Al inicio de... En algún momento, bueno, pero no importa. O sea, ha pasado hace un rato. Esperemos tener imágenes. Por supuesto. No ha sido un estallido, pero sí, bueno, la Plaza de Armas es un... Exacto, ¿no? Es un aviso de lo que podría generarse, no es un aviso de lo que podría generarse. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros y reitero, aquí este libro, que lo pueden conseguir en todas las librerías, Coaliciones Independientes, y ayuda muchísimo a conocernos, a conocer el país que habitamos, en el que vivimos, en el que amamos, en el que morimos, en el que nos gobierna. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Chao. Un abrazo grande. Chao.